en la ciudad de Acapulco, pues inmediatamente, bueno, antes el controlador llamó precisamente a la Escuela México para decir, oiga, acá está uno de sus estudiantes. Entonces, bueno, pues inmediatamente ahí recurrió otro de los instructores de la Escuela México y pues para entrevistarse con Rafael Pacheco, y él también testificó que estaba en perfectas condiciones físicas. Bueno, Sari, nosotros teníamos un documento, ¿no? Un documental como para pasarlo. Sí, y justamente tengo la conversación en impreso de la identificación en Acapulco que hacen de el avión. La voy a compartir y la revisamos. Esto es de el mensaje piloto hipnotizado por extraterrestres de No están solos en el universo, por Fernando Telles. Sí, Fernando Telles es un gran investigador y en aquel entonces, en aquella época, tuvo unas grandes investigaciones de estos objetos voladores. Sí. Bueno, entonces, a ver. Dice, regresa la voz del piloto. Esto escribe Telles. La voz que respondía a las preguntas formuladas por la Torre de Acapulco era una voz más grave que la de Rafael. La forma en que se expresaba era entrecortada, como si fuera producto de una mecanización. Después de haber terminado el mensaje, la Torre Acapulco trató de establecer nuevo contacto con la Cessna 150 XBZOX, y la voz gruesa que antes había contestado se convirtió en una voz más aguda y llena de confusión. Era la voz de un estudiante que se encontraba perdido. Y dice,
Torre, ZOX, ¿aún me escucha? ZOX, ¿me escucha? Le estoy llamando. 1, 2, 3, 4, 5, ¿me escucha? Respuesta. Sí, le escucho. Estudiante 82. Torre, le estoy llamando. 1, 2, 3, 4, 5. Favor de explicarse. Pacheco responde. Soy estudiante 82. ¿Quién recibe? Torre. Estudiante 82. Favor de explicar datos sobre la situación de su aeronave. Respuesta. Estoy inaudible. Torre le dice, le vuelvo a repetir, repita su mensaje claramente, con calma y claramente. Está usted llamando a Torre. 1, 2, 3, 4, 5, identifíquese. Identifíquese a la matrícula de su aeronave. Respuesta. Escuchen con atención, estoy volando sobre el mar. Torre. Entiendo, ¿está volando sobre el mar? Favor de explicarse. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Cuál es su identificación? Respuesta, soy estudiante 82. ¿Quién llama? Torre. Aquí es Torre Acapulco, estudiante 82. Favor de llamar en 121.5, ya que esa frecuencia tiene mayor alcance. Puede llamar en 121.5. Recordemos que esta es una frecuencia de emergencia. Responde Pacheco, Rafael Pacheco, SRPP. Es correcto, Acapulco, estudiante 82, estación que me recibió. Torre, ¿en qué frecuencia se encuentra transmitiendo? 82. Pacheco, en 121.5. Me indicó que cambiara a 121.5. Estoy volando sobre el mar. Le vuelvo a repetir, tengo a la vista la costa, pero ignoro en qué lugar me encuentro. ¿Es correcto? ¿Es usted Acapulco? Torre. Afirmativo, estudiante 82. Esto es Torre Acapulco, 121.5, 2975, 2975. Y diga cuál es su rumbo. ¿Cuál es su rumbo? Pacheco. Rumbo 25. Tengo cerca la costa. Se ven montañas y ahí está una pequeña bahía. Ignoro qué punto sea, no sé si sea Acapulco, jamás he volado por esta zona. Torre. Ok, ZOX, ¿tiene usted la matrícula ZOX? Es afirmativo. La matrícula de este avión es Extra Bravo Zulu Oscar Extra. Por último, leo este parrafito. Después de haber despertado de su supuesto estado hipnótico, tal como nos menciona Carlos, Rafael mostró una gran confusión respecto a la zona que sobrevolaba. Dudamos mucho en aceptar que se encontraba cerca de Acapulco y como prueba tenemos la transcripción última de esta grabación. Continúa una larga serie de instrucciones en relación al procedimiento de tránsito para aterrizar en Aeropuerto Juan N. Álvarez de Acapulco. Después, antes de aterrizar, Rafael preguntó a la torre cómo llegué a este sitio. Bueno, ahí lo voy a dejar. ¿Qué opinas, Carlos? Hay que también mencionar que precisamente es muy importante lo del cambio de frecuencias, porque cuando el ser hipnotiza a Rafael Pacheco Pérez, y se comunica con la torre de control, le dicen que cambie de frecuencia. Cuando regresa ya fuera del estado hipnótico, nuevamente hay un cambio de frecuencia, creo que era la 118 y en esta ocasión era la 121.5. Entonces ahí es un aspecto también interesante que hizo la torre para que pues supuestamente no se escuchara esa conversación y fuera, digamos que más privada esa conversación, pero al fin y al cabo, pues bueno, la grabación por ahí se coló, ¿no? Por ahí debe de estar en mis archivos, no, en estos momentos no la tengo a la mano. Ahorita la compartimos. Es un extracto, no es
toda la grabación. Me imagino que tú sí la tienes completa. Sí, y por ahí en mi canal, para los que tengan interés también, está la grabación completa. Hay otro de los compañeros de CIFEAC y con mi voz, en donde él hace la voz de Rafael Pacheco y yo la del controlador, y está toda la grabación completa, muy, muy, muy interesante, porque pues definitivamente estudiante Rafael Pacheco creo que no hubiera podido inventar todas esas cosas que dijo, y sobre todo que con el inglés rudimentario que sabía, pudo contestarle al controlador, y con las preguntas en alemán que le hizo el controlador, pues menos hubiera comentado, ¿no? Entonces, pues yo creo que son esas situaciones en que esos seres provenientes del espacio simplemente por ahí nos envían un espoteo de decir, hey, aquí estamos, no son los únicos, cuidado con su mundo, etcétera, ¿no? Pero no hay una intervención directa para que, o para bien o para mal, pues la humanidad terrestre se dirija hacia un punto determinado, ¿no? Entonces, sí es un caso muy, muy importante, y desafortunadamente se le perdió la pista a este joven estudiante Rafael Pacheco Pérez, porque a partir de ahí, por más que Alfonso, Fernando, yo mismo hemos tratado de localizarlo, no lo hemos podido encontrar. Y yo lo entiendo y lo comprendo, porque seguramente que este joven, Rafael Pacheco, pues en aquel entonces que tenía 23 años, han pasado 44, pues ya está en la tercera edad, pues no creo que quiera él quizás regresar al pasado. Posiblemente tuvo algún shock, no lo sabemos, posiblemente tenga muy buen trabajo ahora y no quiere entrar en una desestabilización. Entonces, pero pues es un caso histórico dentro de lo que es la temática OVNI a nivel mundial, y sobre todo es un caso muy importante dentro de lo que es la temática OVNI, pero en México. Y para eso, bueno, para los que estén interesados y que quieran referirse y conocer la totalidad del caso, pues déjenme pasar mi comercial. Recuerden que está este libro de los ovnis y la aviación mexicana, escrito por mi compañero amigo Alfonso Salazar. Lo pueden encontrar ahí en la página de mexicana de Mercado Libre. Entonces, pues van a encontrar este caso, el de Carlos Antonio de los Santos, y otros muchos casos más que en ninguna otra parte más, ni en la red, vamos, están todos estos casos que ustedes pueden encontrar aquí en este libro. Y bueno, hay por allí un detalle que a mí me ha llamado la atención, que es el hecho de que dentro de la entrevista, que obviamente la compartiremos completa en otro programa de Carrozas, porque es muy importante complementar este caso con esa entrevista, con ese diálogo largo que se dio entre torre de control y el avión. Lo voy a nombrar así, puesto que la voz que se escuchaba estaba usando a Pacheco Pérez Rafael como un medio de comunicación. Sí. Ellos mencionan que tenían la capacidad de cambiar el color del avión y que incluso hacerlo imperceptible, y eso me llama mucho la atención por el hecho de que se han incluso grabado aviones que van dejando chorro, pero que no se pueden ver delante del chorro. Eso a mí me salta y lo traigo aquí porque eso explicaría ese tipo de grabaciones, ¿no? Hay reportes en filmación y en fotografía
y a veces se pensaría que es por efecto óptico, por efecto de bruma y todo, pero por allí hay incluso el chorro o los chorros de propulsión del avión que no se ve o está casi traslúcido y aparece una esfera por ahí entre el chorro. Entonces, podríamos estar hablando de algo por el estilo. ¿Tú qué opinas dentro de tu experiencia, Carlos? Mira, me quiero referir al punto que comentaste al principio de que ellos tienen la capacidad para lo que yo llamo camuflajear, precisamente, porque en una parte de el diálogo que se sostiene y que dura 40 minutos, le dice el extraterrestre al controlador, nuestra nave está muy cerca de aquí, y escogimos a su piloto por la cercanía que nos presenta quiero yo suponer precisamente de la parte de la Ciudad de México, la ciudad importante, entonces que lo sustrajeron de ahí porque su nave estaba muy cerca de las costas de Acapulco y desde luego estaba camuflajeada. Y este es otro punto muy interesante porque hay alrededor del mundo muchísimas fotografías donde hay una nube, y son nubes tan perfectas que pues, en realidad nosotros pensamos que precisamente es el camuflaje de esas naves, porque el controlador le pregunta, oiga, ¿y dónde está su nave? Estamos muy cerca de aquí, pero tenemos el poder nunca utiliza la palabra camuflaje, sino dice de convertirlas en una nube, y nosotros podemos convertir su avioneta también en una nube, que por cierto aquí para las personas que nos están visualizando hay un par de fotos en la pared donde precisamente hay una nube que yo tengo aquí y que bueno, pues es demasiado perfecta para ser una nube, ¿no? Y hay una gran cantidad de colección de nubes extrañas, donde pues definitivamente ahí es algo no natural, un fenómeno atmosférico que no es natural. Sí, y ese es un observable de extrañeza, el que en este tipo de casos siempre aparece el elemento nube, ¿no? Y que todo lo que le ocurre al avión y al piloto se asocia al ingreso del avión en esa nubosidad. Hay también casos que nos recuerdan la bruma. Ajá, nube densa como tal. Pero vi nada más. Pero nada más hay uno. ¡Oh, no manches! Ay, me da miedo porque así vi Mírala, ¿dónde? una película, ¿no te acuerdas? De unos extraterrestres que llegaban a su ¿Estás grabando?
puerco de mi vecino. Por cierto, va a haber un fenómeno que se llama la luna roja. No mames, qué pedo. Pero ve la nube cómo se ve como hongo. Bueno, no, pero al similar. No, y aparte deja eso que ve, ya está todo así. Hace un frío muy extraño, ¿no? Y solamente ahí está esa nube. ¡Ah, no, no viste, no! Va avanzando. Carlos Guzmán llega a Metepec. Allí lo espera el controlador aéreo Carlos de Crechi, que por primera vez hablará sobre lo ocurrido ese día. Él podría ser la única persona con las claves para comprender qué fue exactamente lo que ocurrió con Pacheco Pérez. ¿Cómo fue que usted tomó la llamada de auxilio de este muchacho? Yo estaba trabajando en mi turno normal de trabajo en la torre de control de Acapulco y entra la llamada a la frecuencia de la torre de control. Le digo, sí, adelante, deme su posición. Y me dice, mire, el piloto está volando en un estado hipnótico. Nosotros estamos utilizando sus cuerdas vocales para hablar con usted. Era una voz metálica completamente. En español normal, pero un tipo de voz pausada, tipo metálica. Me dice, nosotros somos seres extraterrestres. Y yo le digo, y bueno, ¿cómo es que ustedes pueden hablarme en español? Dice, lo que pasa es que nosotros podemos hablar el idioma de este mundo o de cualquier mundo. Y le hablo en alemán y me las contesta en un perfecto inglés. Para esto, en poco tiempo ya estaba el inspector de Aeronáutica Civil arriba conmigo en la torre, el propio comandante del aeropuerto, asombradísimos. Y entonces se corta la comunicación y se restablece casi de inmediato, ya con la voz del piloto, y me empieza a gritar, me dice, soy el 82, soy el estudiante 82 de la Escuela México. Me dice, yo estoy viendo mi reloj, son como a las 11:30 de la mañana, yo despegué a las 8:15 de la Ciudad de México, han pasado 2-3 horas, y estoy viendo que estoy volando sobre el mar, yo no sé dónde estoy, ni cómo fue que llegué hasta aquí. Deme instrucciones para aterrizar, le digo, pues deme usted su posición, yo no sé, no lo estoy viendo, no sé dónde está, no había radar. Y me dice, ya estoy casi entrando sobre el terreno fijo. ¿Qué ve? Ya vi su pista. Le digo, pues entonces le bloqueo el aeropuerto, nadie sale, nadie entra, para darle prácticamente un aterrizaje de emergencia a usted. El piloto finalmente aterriza bien, y por supuesto que en el momento que aterriza, todas estas personas bajaron y acudieron al avión y determinaron, sacaron fotos, levantaron actas que este muchacho Pacheco Pérez no estaba borracho, no estaba drogado, estaba físicamente bien, más que muy nervioso. Viene otro suceso muy importante que realmente es de asombro. Un mecánico de Aeroméxico se acerca o lo mandan llamar para que él, como experto en esto, como mecánico, verifique el combustible de la avioneta. Y se dan cuenta que la avioneta no había gastado combustible. Este avión voló unas 3 horas con un piloto que no sabía navegar, con un avión que en teoría no tiene la autonomía para llegar a Acapulco, mucho menos no tiene los instrumentos adecuados. Sin radar, nada, sin transponder. Nada. Pero lo más asombroso es que no gastó gasolina. Cuando se le dice al piloto, todavía yo le pido a alguien que le diga o que le pregunte algo en inglés, dice, discúlpeme, pero yo no hablo media palabra en inglés. Yo no hablo más que español. Cuando él hace su narración, dice que cuando él trata de utilizar su radio y no tiene comunicación. Trata de virar a un lado a otro
El avión no le responde ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados. Se empieza a asustar. Y hasta donde él se acuerda, que el avión empieza a volar para arriba y hacia atrás y para arriba. Haga de cuenta que se lo llevaron. Succionado de alguna forma. Hasta ahí se acuerda, pierde el conocimiento y lo recobra 3 horas después en Acapulco cuando está hablando conmigo. Hubo un suceso fuera de lo normal, paranormal completamente. Y sigo considerando que existen cosas raras en el cosmos, en el universo. Muchísimas gracias. Bueno. Sí. Bueno, Horacio, yo me tengo que despedir. Bueno. Y si hay alguna otra pregunta, Sari, con mucho gusto. Pues ahorita que de todo lo mencionado, pues no, de lo que hablaba, ¿podrías comentarnos de los incidentes previos que tuvo el piloto, por favor? Sí, Horacio, Sari, para los que nos están escuchando, viendo, hay 2 puntos también importantes de este caso. Semanas previas a este incidente del 21 de junio de 1976, a este mismo estudiante le había acontecido 2 situaciones difíciles en su entrenamiento. Una de ellas había referido que se le habían trabado los controles